Saludos a todos. Una vez más nos encontramos en este espacio de El Camino Podcast para continuar compartiendo y deleitándonos en la maravillosa palabra de Dios en las Escrituras que nos revelan a Cristo. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en esta ocasión. Les invitamos a darle like al canal, les invitamos a seguirnos para que puedan compartir el contenido que estamos aquí nosotros llevando a cabo para todos ustedes. Y en el día de hoy tenemos un tema maravilloso. Hemos decidido iniciar un estudio un poco más profundo acerca de la vida que nos ha sido dada en Cristo. Y para eso vamos a estudiar en los próximos días, en los próximos episodios, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, iniciando desde el capítulo 5 y capítulo 6. Y digo iniciando desde estos capítulos porque en los capítulos anteriores Pablo hace una presentación magistral de la condición del hombre y de la manera en que Dios ha determinado que el hombre le agrade a él. En el capítulo 1 vemos la culpabilidad del hombre, vemos la condición actual del ser humano y de toda la vida de hecho. Y Pablo nos explica por qué razón la clave y el centro de todo es Cristo mismo. El evangelio mismo es poder de Dios. En el segundo capítulo nos habla un poco acerca de los moralistas y de aquellos que confían en sus propias obras juzgando a los demás, pero que por supuesto para Dios también están condenados a menos que se rindan a Cristo. En el capítulo 3 empieza a introducir un trabajo más claro sobre la obra del Señor Cristo en todos los ambientes, en el judaísmo, en aquellos hombres que estaban en los primeros años pensando que podían seguir con las prácticas judías, pero que no conocían a Cristo. En el capítulo 4 tiene una excelente exposición de lo que es la obra de Dios a través del ejemplo de Abraham. Y a partir de aquí empezará el apóstol Pablo a llevarnos a progresivamente entender lo que es la obra de Cristo en el ser humano y cómo Dios ha decidido y ha determinado desde antes de que todo fuera creado que Cristo fuera el centro de nuestra salvación. Así que damos gracias a Dios una vez más por esta hermosa oportunidad que nos regala de crecer. Los invitamos a que tomen sus escrituras, a que puedan abrirlas en el capítulo 5 de Romanos y que le pidamos al Señor que su Espíritu Santo, que nos ha sido dado, nos hable claramente a lo profundo del corazón y devele todas las cosas que aún no podemos ver. Como veremos en estos maravillosos capítulos, todo nos ha sido dado en Cristo, pero necesitamos comprender lo que eso significa y necesitamos saber en dónde estamos y en quién estamos para que a partir de allí podamos expresarnos. Así que sin más, vamos a leer Romanos capítulo 5 y esto le da el título a nuestro episodio de hoy. Vivimos en paz con Dios. Es lo que titula la traducción Lenguaje Actual. Luego voy a leer la nueva traducción, la nueva versión internacional y vamos a hacer unas comparaciones y vamos a profundizar en lo que el apóstol Pablo, por supuesto por la revelación del Espíritu Santo, nos está diciendo aquí. Entonces dice el capítulo 5, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. El versículo 3 dice, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Porque Dios, de eso estamos seguros, Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón
con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Ahora vamos a leer la Nueva Versión Internacional y dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hay varios elementos importantes que nosotros necesitamos comprender aquí. Cuando estudiamos un pasaje de las Escrituras, necesitamos revisar el contexto en el que se escribió, revisar el momento histórico en que el autor está escribiendo, revisar el destinatario del texto, revisar los modos verbales del texto para poder hacer un entendimiento y una interpretación adecuada, responsable y seria de lo que la Escritura enseña. Eso nos lleva, por supuesto, a nosotros rendirnos a las Escrituras y lo que el Espíritu Santo nos está hablando de ellas, y no hacer que las Escrituras funcionen para nuestros propios fines, lo cual es, desde luego, un absoluto error, pero que sucede muy a menudo en los lugares donde se enseñan las Escrituras. Así que nosotros estamos rendidos a la verdad de Cristo y desde esa perspectiva vemos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. El apóstol Pablo en el versículo 1 lo primero que hace es una excelente afirmación. Dice: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Si nosotros pensamos en lo que el apóstol Pablo dice, ya hemos sido aceptados por Dios. Y en el capítulo 4, él habla de la confianza que tuvo Abraham en Dios. En el capítulo 4, Pablo dice que Abraham le agradó a Dios porque confió en Él. Entendamos por un momento que Abraham no hizo nada para agradarle a Dios más que creer. Hemos visto claramente que las Escrituras revelan que lo que Dios quiere es que nosotros creamos en que Él es quien es y que lo que ha dicho lo ha cumplido y lo que está por venir lo cumplirá. Eso determina en nosotros una decisión de avanzar en lo que Dios ha determinado sin dudar y sin preguntarnos. Eso es lo que hizo Abraham, ya lo hablamos en el capítulo 4. Ahora, del mismo modo que Abraham confió en Dios, nosotros ahora, al confiar en Dios, y como vamos a ver a través de Cristo, nosotros hemos sido aceptados por Dios. Yo quiero que te preguntes por un momento, ¿cuántas veces hemos escuchado quién quiere aceptar a Dios o quién quiere aceptar a Cristo? Pero en realidad la Escritura revela que quien nos ha aceptado es Él a nosotros, que quienes estábamos perdidos éramos nosotros, que quienes estábamos muertos éramos nosotros, quienes necesitábamos de Él éramos cada uno de nosotros. Y por eso el apóstol Pablo determina que a través de haber confiado en Él, Él nos aceptó. Y ya en el tiempo presente, es un presente continuo cuando Pablo dice, Dios nos ha aceptado. Ya es algo que ocurrió para nosotros, pero analicémoslo en detalle, por favor. Esto, dice Pablo, lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Pensemos por un momento que, como hemos hablado y como la Escritura revela de principio a fin, el hilo conductor de ella es Cristo mismo.
Ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, y cuando nos reunimos con la gente que nos pregunta esto, siempre existe la inquietud de si Cristo está presente en el antiguo pacto. Si Cristo está presente, ¿desde qué momento? Si ahora que nosotros estamos en Cristo, tenemos que comprender desde su amor y su gracia lo que somos. Y muchas personas se cuestionan porque a menudo se suele enseñar muchas cosas del antiguo pacto en este tiempo como si Cristo no hubiera muerto y resucitado. Y a través de esas preguntas que la gente nos hace, revisamos en las Escrituras, profundizamos, como dije hace un momento, en lo que ellas revelan de Cristo, porque Él mismo dijo que ellas daban testimonio de Él. Y Pablo aquí está una vez más poniendo de manifiesto que el centro para que nosotros hayamos confiado en Dios es la obra que Cristo hizo en la cruz. Puntualmente, en la cruz. Él nació, se hizo hombre para mostrarnos que el reino de Dios, que es Él mismo, se había acercado, pero su meta fue morir en la cruz para cumplir el plan perfecto de Dios. Y a través de ese plan perfecto, aquellas personas que creemos en Él, que confiamos en Él, que decidimos aceptar ese entendimiento y rendirnos, entonces Él nos incluye y nos hace sus hijos. Por eso Pablo dice, esa confianza en Dios la hizo posible nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? Sí, en la cruz. Sí, en la cruz. A partir de allí, todo el plan de Dios se mostró al hombre como que ahora su Hijo venía a vivir en nosotros y todo había cambiado. Por eso ahora dice Pablo algo muy importante que le da el título a esta sección. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Te invito a que por un momento reflexiones sobre lo que Pablo está diciendo. Por eso ahora, tiempo presente, continuo, vivimos en paz con Dios. No es algo que vaya a suceder en el futuro. Es algo de lo cual tú y yo, al descansar en la obra de Cristo y al confiar en Él, somos partícipes. Ahora Dios nos ha incluido como sus hijos a través de su Hijo y nosotros tenemos y vivimos en paz con Dios. Es importante comprender esto por algo muy, muy profundo. ¿Cómo nos expresamos nosotros nuestra vida diaria? ¿Cómo, desde qué entendimiento damos cada paso en esta vida? ¿Qué pensamiento hay en nosotros cada día cuando nos levantamos e iniciamos las actividades diarias? ¿Nos definimos en paz con Dios? ¿Comprendemos lo que la Escritura nos revela, que por medio de Cristo ahora estamos en paz con Él? ¿O por el contrario, somos presas del miedo, somos presas de la culpa, o pensamos que necesitamos hacer una cantidad de cosas para poder llegar a estar en paz con Dios? Porque eso es lo que lamentablemente se ha dicho por mucho tiempo. Pero Pablo aquí está diciendo, no, ahora ya tenemos paz, vivimos en paz con Dios. Para comprender esto hay que recordar algo importante. Cuando Adán pecó, fuimos destituidos de la gloria de Dios y el hombre llegó a ser, la Escritura lo dice de la siguiente manera, enemistad con Dios. El hombre ni siquiera vino a ser enemigo, vino a ser enemistad con Dios. Lo que significa que no había ninguna comunión y ninguna participación que nosotros pudiéramos tener en la vida de Dios. A menos, eso sí, que viniera Cristo a cumplir el plan perfecto. Y como lo dice Pablo, a través de ese cumplimiento en la cruz, ahora vivimos en paz con Dios. Todos aquellos que hemos confiado por completo en la obra de Cristo. Así las cosas, vamos a ver lo que el apóstol nos dice a continuación. Nos alegra saber que, fíjese esas palabras, nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos, y aquí quiero ser muy enfático con todos ustedes,
ahora podemos disfrutar del amor de Dios. Piensen en un ejemplo sencillo. Cuando ustedes llegan a una celebración en algún lugar y toda la comida está dispuesta sobre las mesas y todas las bandejas y el banquete está listo para ser degustado, cuando tú llegas a ese lugar, tú lo único que vas a llegar a hacer es a disfrutar lo que alguien preparó para ti. Desde temprano los cocineros se han esforzado para ultimar detalles y hacer que la comida esté en su punto para que cuando lleguen los invitados puedan disfrutar. Lo que quiere decir dos cosas. Número uno, que nosotros, los que llegamos a disfrutar el banquete, no lo preparamos. Y número dos, que estamos listos para degustar todo lo que allí está. Pablo está utilizando esa palabra. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar. Ya no tenemos nosotros que sacrificar, sino que tenemos que descansar en la obra de Cristo y disfrutar lo que Él ya es en nosotros. Desde luego, hemos hablado muy claramente que para que eso pueda ser evidente en nosotros, nuestra naturaleza interna caída y mala tiene que morir. Pero eso es muy distinto a tener que preparar cosas para que podamos disfrutar. Ahora podemos disfrutar del banquete, del amor de Dios. Mire lo que está diciendo el apóstol. Podemos disfrutar del amor de Dios. Pregúntate por un momento, ¿cómo transcurre tu vida diaria? Si en realidad estás disfrutando del amor de Dios, o si por el contrario tu vida es un continuo afán tratando de lograr cosas y de hacer cosas para que Dios te vea bien o para que Dios te ayude o para alcanzar algo que en tu mente está adelante, pero que según la Escritura ya nos fue dado. Disfrutar significa llegar en el momento exacto para poder digerir y deleitarnos en lo que ya podemos comer. Dice además el apóstol, y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Por supuesto, en esta limitación humana, en este cuerpo de carne y hueso, sufriremos y viviremos muchas cosas, como vamos a ver ahorita, y es parcial la manera en que podemos verlo. Pero cuando estemos con Él eternamente, podemos disfrutar, escuchen, de toda su grandeza. Pero también, dice el versículo 3, nos alegra tener que sufrir. Aquí la cosa ya se puso complicada un poco. Pero también nos alegra tener que sufrir. ¿A quién le alegraría tener que sufrir? En el modo natural nuestro como seres humanos, a nadie le gusta sufrir, hay que decirlo. Pero en el modo espiritual, en la vida en Cristo, a nosotros nos ha sido revelado que también participamos del sufrimiento y que eso es algo en lo cual nosotros también podemos descansar en Dios. Porque sabemos, dice la segunda parte del versículo 3, que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Llevémoslo a la vida práctica. ¿Cuántos de nosotros diariamente no tenemos tantas dificultades? Enfermedades, muerte, privación de muchas cosas, necesidades, situaciones limitadas, problemas familiares, todo lo que hace parte de esta vida temporal en esta tierra. Y eso nos lleva a sufrir, pero por supuesto, perder un familiar, caer en una enfermedad lamentable, tener una situación económica que no nos alcanza para poder subsistir, esos son sufrimientos de esta vida. Pero Pablo dice que nosotros nos alegra tener que sufrir porque entendemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. Y esto tiene muchas implicaciones para nosotros. El ejemplo, el centro, una vez más, de todo es Cristo. Él soportó por completo el sufrimiento hasta la muerte. Dice el capítulo 2 de Efesios que Él se humilló desde ser el Rey eterno, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo y bajó hasta la muerte. Piensa en eso, por amor a nosotros. Y sufrió en su cuerpo la muerte
y la crucifixión a mano de escarnecedores para conquistar para nosotros una vida nueva. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero lo quiso hacer por amor. Sufrió y murió por nosotros. Ahora nosotros, al estar en Él, participamos también, Pablo lo dice en muchos lugares de las cartas, participamos de los sufrimientos de Cristo también. Y aquí hay que decir que lamentablemente en muchos sectores que enseñan las escrituras incorrectamente, le decimos a la gente que no va a pasar por dificultades, que no va a pasar por problemas, que Dios les va a permitir esto o aquello. Pero en realidad Pablo dice, participamos del sufrimiento también. Bienvenidos a la realidad. Este mundo temporal implica sufrimientos, implica dolor, implica llanto, pero a la vez en ese sufrimiento lo que Pablo está diciendo es que nosotros somos entrenados para aprender a soportarlo porque Cristo está en nosotros, porque quien lleva a cabo toda la obra salvífica, salvadora, es Cristo dentro de nosotros. Y si aprendemos, el versículo 4 dice, a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Cuando Dios nos ve a través de Cristo y la vida de Cristo se expresa en nosotros, Dios nos ve como aquellos hombres agradables a Él porque estamos en el Hijo. Recordemos que quien hace toda la obra es Cristo. Nosotros no participamos en eso, no tenemos nada que podamos hacer porque si nosotros participáramos en la obra salvífica, la dañaríamos. Por eso es que Pablo afirma que ya nosotros no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Y quien produce todo es Él por su gran amor y nosotros estamos rendidos a Él. Así que si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? La obra de Cristo se expresa en que al confiar en Él, Él nos acepta porque descansamos en su sacrificio y ahora Él nos permite a través de esa confianza tener paz para con Dios y la paz para con Dios nos permite disfrutar de su grandeza y aún descansar en todas las cosas difíciles que vayamos a vivir en esta vida. Fíjense cómo el apóstol va progresivamente mostrándonos lo que a ustedes y a nosotros nos pasa todo el tiempo. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso, una vez más, fíjense que Pablo utiliza 2 veces aquí la palabra seguros. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Dios nos ha llenado el corazón con su amor. El Espíritu Santo vive en nosotros. Dios nos ha llenado con su amor. Cristo está viviendo en nosotros y ahora todo lo que nos fue dado lo podemos disfrutar. Para ir concluyendo, yo quiero que recuerdes 2 palabras importantes. La primera, disfrutar, y la segunda, aprender. Cada día el carácter de Cristo es moldeado en nosotros. Como veremos en el siguiente capítulo, a partir del versículo 6, podremos entender lo que eso provoca progresivamente en nosotros. Pero baste decir por ahora en este capítulo que estamos en Cristo y a través de estar en Cristo y descansar en su amor y en su gracia, tenemos paz para con Dios y vivimos en paz con Dios. Caminemos desde ahí, sigamos conociendo a Cristo, sigamos indagando en todo lo que nos ha sido dado para que podamos disfrutar y deleitarnos en todo lo que Él es en nosotros y saber y caminar expresando toda la paz que ahora tenemos por el Espíritu que nos fue dada porque Cristo la alcanzó para nosotros en la cruz. Nos vemos en el siguiente capítulo de El Camino Podcast. Comparta este contenido, escudriña las Escrituras, investiga, indaga, cerciórate por ti mismo en diferentes versiones y consulta, porque la Escritura está para revelarnos a Cristo toda vez que estemos interesados en rendirnos a ella. Ha sido un placer, gracia y paz para todos y nos vemos en el siguiente capítulo de El Camino Podcast. Muchas bendiciones.